las incógnitas, ¿no? Y en este caso lo que está del lado derecho, que viene siendo L, M y N, son constantes. Si nosotros hacemos este arreglo y lo llevamos a una matriz, nos quedaría de esta manera, ¿no? Matriz de constantes o matriz A, como viene indicada aquí, matriz de variables, que viene siendo X, Y, Z, y la matriz de las constantes, ¿no? Queda de esta manera. Entonces, si nosotros quisiéramos realizar o encontrar estas variables, X, Y, Z, lo que hacemos es aplicamos una operación y sabemos que, bueno, para pasarla de otro lado, esta matriz de coeficientes, la hacemos una matriz inversa, ¿sale? Entonces nos queda que la matriz de variables, X, vendría siendo la matriz inversa por la matriz B, que en este caso la B es la de constantes. Entonces, recordemos que, bueno, una parte importante a la hora de realizar la matriz inversa digamos, de una matriz llamada A, tenemos que verificar que podemos realizarlo solamente si se cumple una condición, que calculemos la determinante de la matriz y esa debe de ser diferente de cero, ¿no? Para recordarlo un poquito más rápido, recuerden que si teníamos una matriz de este tipo, podíamos decir, quiero para el primer valor, que es A, digamos, tapo su fila, tapo su columna y empiezo a desarrollar la matriz que está, digamos, interior, ¿no? Sería A1 por B2, así como tipo cruzado, B2 por C3, que es esto, menos, al revés, C2 por B3, ¿vale? Le ponemos un signo menos por la regla y hacemos lo mismo para B1, ¿no? Y para C1. Tapamos su fila, tapamos su columna y hacemos el cálculo de esta manera. E igual para C1. Tapamos aquí su fila y su columna donde está esa variable, bueno, esa constante, mejor dicho, y hacemos la operación aquí. Entonces, así sacamos lo que es la determinante, ¿no? Es un cálculo algo sencillo, pero sí requiere que tengamos bien previsto cuáles son los números que tenemos y también los signos para que la operación se lleve correctamente. ¿Vale? Eso solamente fue una breve introducción porque vamos a entrar al siguiente tema que es balance de materia. ¿Vale? Recordemos, como regla general, lo que entra o las corrientes de entrada es igual a las corrientes de salida, ¿no? La sumatoria de las corrientes de entrada igual a la sumatoria de las corrientes de salida. ¿Vale? Aquí podemos ver unos ejemplos sencillos, el del mezclador, ¿no? Entran 4 corrientes y sale una que vendrá siendo la S5. Y el divisor, pues es la operación contraria. Está entrando una corriente y la vamos a dividir, ¿no? En este caso son 4 corrientes, pues a cada una le va a tocar o cierto flujo o le va a tocar un porcentaje, ¿no? Digamos, si le decimos que cada una lleva 25% de la corriente S5, entonces se dividiría el flujo aquí, ¿no? Otros ejemplos, bueno, tenemos una columna de destilación. F viene siendo lo que es nuestra alimentación, ¿no? Y decíamos D y W para respectivamente destilado y abajo fondos, ¿no? O un absorbero, si se dan cuenta, aquí, bueno, aquí donde utilizamos un líquido que va a ser el absorbente para que podamos remover tal vez una impureza o una separación, ¿no? De un líquido y en otro, de diferente o un compuesto. Entonces, aquí sí suele ser un poquito confuso, pero recordemos la regla, ¿no? Lo que entra es igual a lo que sale. Entonces, se aplica de la misma manera, ¿no? Estas corrientes están entrando y debe ser igual a la corriente de salida. ¿Vale? Ese es el fundamento de la balance de materia. Recordemos que también lo tenemos de dos maneras. Balance de materia general, que ocupamos ecuaciones de balance de los flujos totales de las corrientes, y el balance de materia por componente. ¿Sale? Aquí ocupamos los flujos, pero ya no totales, ocupamos los flujos por componente. ¿Sale? Esa es la diferencia de balance general y el balance por componente. El balance general, como decíamos, bueno, simplemente decíamos en el ejemplo anterior, ¿no? El flujo o F es igual a D más W, ¿no? Pero en el balance por componente decíamos son flujos de cada componente. Recordemos que aquí nuestra alimentación siempre se va a dividir, ¿no? Va a decir
tanto porcentaje tiene un componente, tanto tiene otro y tanto el otro. Entonces, si nosotros multiplicamos ese flujo, o sea, F, por el porcentaje de cada componente, nos va a dar los flujos de cada componente, ¿no? Y pues también va a haber un balance de esa manera. Debe de ser el flujo de, por ejemplo, benceno es, digamos, un componente que entra aquí, debe ser igual al flujo de benceno en el destilado más el del fondo, ¿no? Debe de haber igual una congruencia en el balance. Y bueno, también recordemos, solo se pueden usar 3 ecuaciones, en este caso, porque es igual al número de componentes que tenemos, ¿no? El lado. Y bueno, aquí vamos a tocar un tema también importante, los grados de libertad. Muchos de ustedes tal vez ya conocen este término. Los grados de libertad nos indica si la solución, si el sistema tiene una solución, ¿no? Si podemos realizar nuestro balance de materia. ¿Cómo se calcula? Bueno, primero es el número de variables y le vamos a restar el número de ecuaciones, otras relaciones y otras variables que nos pueden llegar a dar, ¿vale? Entonces, un sistema solo se va a solucionar si los grados de libertad son igual a 0. Entonces decíamos, ¿cómo podemos calcular estos grados de libertad? Puede ser por unidad, puede ser por proceso, o sea, todos los equipos que llegamos a tener. Unidad, bueno, un equipo de destilación, ¿no? O un reactor, o un separador flash. Si el proceso tiene una solución, perdón, si el proceso, hacerlo al proceso, entonces hay que contar todos los equipos que estén en el proceso, ¿no? Y ahí, pues, bueno, ver si también podemos ocupar o los grados de libertad son igual a 0, ¿sale? Y bueno, aquí hay 2 ejemplos. En el lado izquierdo nos dice que los grados de libertad son mayor a 0, ¿no? Dice que son 3. En este caso, no es un caso ideal, no tenemos que sea igual a 0, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que está bajo especificado o under specified, que así es como usualmente lo vemos en los simuladores o en alguna literatura, ¿no? ¿Qué quiere decir con bajo especificado o under specified? Que nos hacen falta datos, ¿sale? Nos hace falta variables u otras relaciones u otras, bueno, las ecuaciones de balance no cambiarían porque recordemos en este ejemplo no cambian porque es igual al número de componentes, ¿no? Pero pudiéramos agregar más variables u otras relaciones, ¿sale? Entonces, aquí nos hace falta datos. Y del lado derecho tenemos lo contrario. Nos da un grado de libertad que es -1. Entonces, dice que está sobreespecificado, ¿no? O underspecified, perdón, overspecified. ¿Qué nos quiere decir esto? Que le estamos dando más variables de las que necesitamos. Entonces podemos, digamos, dejar una a un lado y con esas variables que ahora vamos a tener, ya pudiéramos realizarlo. Quitándole una variable nos va a dar grados de libertad igual a 0. ¿Vale? Entonces ahí sí lo vamos a poder realizar. Entonces, este es un ejemplo sencillo que vamos a resolver. Son 3 columnas, si se dan cuenta. Y del lado central, casi de la de no parte del lado derecho, pues vemos una tabla de todo lo que se generó, ¿no? Número de variables, número de ecuaciones, variables dadas, otras relaciones, y al último, grados de libertad, ¿no? Entonces, ¿qué decíamos? Grados de libertad debe ser igual a 0, ¿no? Y si lo vemos, si tratamos de hacer el balance en esta columna, no podemos. ¿Por qué? Porque no tenemos nada en destilado, no tenemos nada en fondos o en las corrientes de IV, ¿no? Nos hacen falta datos, ¿no? Por eso nos dice que es grados de libertad 4. Y lo mismo pasa para la columna 2 y para la columna 3, nos hacen falta datos. Estas columnas, perdón, estas corrientes, digamos, intermedias, no tienen datos, entonces no podemos realizar el balance de manera individual. Se hace por proceso o se hace de manera general. Aquí, ¿cuál es la diferencia? Lo que está en el recuadro rojo es un balance general, ¿vale? Que nos dice que pues tiene solución. Y la de proceso es teniendo en cuenta estas, ¿vale? O sea, todas, teniendo todas las, si se dan cuenta, por eso son 28 variables, porque se le están agregando las de aquí y las de aquí, ¿no? Que vendría siendo 4 composiciones más. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues bueno, ¿qué nos convendría hacer? Podemos hacerlo de las 2 formas.
lo más usual es hacerlo de manera general. ¿Por qué? Porque solamente vamos a tener cuatro ecuaciones, cuatro incógnitas. Ahora vamos a tener una matriz 4 por 4, ¿no? Que es lo que pues, estuvimos viendo, lo de la matriz. Entonces los pasos es resolver el balance general, porque nos dimos cuenta que tiene un menor número de ecuaciones, resolver la matriz 2, perdón, la columna 2, o sea, ya teniendo estas composiciones de aquí, podemos resolver esta parte y después resolver la matriz 3, igual, perdón, la columna 3. Entonces tenemos los datos de aquí, tendríamos los datos de aquí, tendríamos los datos de aquí y ya pudiéramos calcular de la misma manera por balance. Sabemos que lo que entra es igual a las dos corrientes que salen, entonces simplemente va a ser la sumatoria de estas dos corrientes que va a estar aquí. Entonces, estas son las ecuaciones del balance general, ¿vale? Que decíamos, pues va a ser, bueno, en realidad es balance general, pero por componente, ¿no? ¿Por qué? Porque tendríamos el flujo, como habíamos comentado, el flujo por su composición de cada uno, ¿no? Y pues por ende debe de ser igual a las salidas, ¿no? Que es cada una de las corrientes por su composición. Entonces aquí tenemos un sistema de ecuaciones, ¿no? Así también lo hemos aplicado cuando tenemos estos ejemplos de balance de materia. Entonces, si tenemos esto, nos podemos llevar, ya sustituyendo los datos en la ecuación, en las ecuaciones, lo llevamos a una matriz, ¿vale? Y esta matriz ya la vamos a poder resolver ahorita con algunas herramientas, ¿vale? Entonces resolvemos la matriz y ya después podemos calcular igual para la columna 2 y para la columna 3 sus datos, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a tener cuánto va a valer estas corrientes, ¿no? D1, B1, D2 y B2. No se preocupen por estas ecuaciones, todas están en la hoja de Excel, entonces nos vamos a dirigir de esa manera. Solamente era como una breve introducción al problema que vamos a estar realizando, el análisis que realizamos para llegar a ello, ¿no? Ok, entonces vamos a abrir nuestra hoja, que va a ser la plantilla número 5, balance de materia. Ok, ¿sí la tienen ahí? Sí. Sí. Y bueno, aquí está todo lo que estuvimos viendo en las diapositivas, nuestra pequeña tabla de grados de libertad, las ecuaciones, tanto pues las que hicimos por componente como ya sustituidas, y bueno, la matriz A, cómo se genera, recuerden que es la matriz de coeficientes, ¿vale? ¿Qué coeficientes agarramos para realizarla? Bueno, se tuvo que agarrar todos estos, ¿vale? Estos son los coeficientes que se agarraron, ¿no? Este de aquí, estos y estos son los que tienen aquí en su matriz. Y la matriz B, bueno, decía que es el flujo total por la composición de su alimentación y ya ustedes también lo tienen aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que restaría o qué es lo que haríamos a continuación? Decíamos, calculamos determinante, calculamos la matriz inversa y de ahí multiplicamos por B. ¿Sale? Aquí la van a ver repetida, bueno, más que nada porque, pues decíamos, los datos que nosotros tenemos van a estar en matriz A y B. Y la matriz, entonces, cuando hagamos la solución, la matriz de solución, necesitamos nuevamente la matriz B, esa no va a cambiar. La que cambia es la matriz A, que se vuelve matriz inversa. ¿Sale? Entonces, les había mostrado cómo se realiza el cálculo de la determinante, ¿no? Entonces vamos a darle aquí igual y pues van a ver que con una función rápidamente se puede calcular en vez de hacer todo ese cálculo que les había dicho, porque si lo hiciéramos aquí, dijéramos para el valor de A1, tapamos esta parte, tapamos esto y ahora es una matriz 3 por 3, entonces ya es diferente. ¿De acuerdo? Entonces vamos a darle igual y le ponemos M de term, como dice ahí, le debe de aparecer ahí la función. Y dice, devuelve el determinante matricial de una matriz. Entonces voy a abrir mi paréntesis y lo que voy a hacer, me dice matriz. Me está pidiendo mis datos de la matriz, ¿ok? Entonces lo único que voy a hacer es seleccionar todos
todos estos datos, pueden verlo aquí, cierro mi paréntesis y le doy Enter. Si se dan cuenta, me dio 0.304 y me dice, ¿es diferente de 0? Sí, es un valor decimal, es positivo, pero sigue siendo diferente de 0. Entonces, ¿qué nos indicaba? Que sí tenemos solución, ¿no? Sí podemos realizar, encontrar la solución de estas variables haciendo la matriz. ¿Alguna duda o comentario hasta aquí? No. ¿Vamos bien? Sí. Ok, entonces aquí para la matriz inversa es un poquito diferente, ¿no? Recordemos, nosotros metemos la función, le dimos Enter, pero como estamos hablando de una matriz, de un cálculo diferente, que ya requiere, de acuerdo que los datos que le demos, nos va a dar una matriz del mismo tamaño, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Aquí tenemos una matriz que es 4 por 4. Para la matriz inversa no se realiza el cálculo 1 por 1, se hace igual el cálculo con una matriz. Entonces, si abajito pueden ver la nota, ¿no? Para operaciones con matrices se utiliza el siguiente comando, Control, Shift y Enter, ¿vale? Para operaciones de este tipo, cuando tenemos una matriz así, ya sea matriz, digamos, cuadrada, que es 4 por 4, o una matriz columna, como lo vamos a ver también aquí. Ok, entonces lo que voy a hacer es voy a seleccionar desde esta celda, le doy selección, selecciono todo, quito mi mouse y lo detengo ahí. No vaya en otra celda, no le den clic en otro lado y ahí vamos a empezar a poner el signo de igual. ¿Vale? Si se dan cuenta, mis celdas siguen seleccionadas. ¿Sale? Entonces voy a escribir el siguiente comando. M inversa. Y dice, devuelve la matriz inversa de una matriz dentro de una matriz, bueno, dentro de otra matriz. ¿Sale? Entonces, igual tengo cuidado de que no esté deseleccionado la celda, o sea, que lo tengan así como se muestra, ¿no? Le voy a abrir paréntesis y igual, trato de que no se deseleccione. Voy a seleccionar la matriz nuevamente de arriba, cierro paréntesis y ahora sí, voy a aplicar lo que dice abajo. Control, Shift y Enter. ¿Vale? Entonces, yo por aquí en mi teclado tengo el control del lado izquierdo inferior, en la esquina. Voy a apretar control. Arribita tengo el shift, o sea, simplemente es una tecla arriba. Y ahora sí aprieto enter normal. O sea, dejo apretadas las dos teclas, le doy enter y se dan cuenta ya me hizo el cálculo de mi matriz. Esta es mi matriz inversa. ¿Vale? ¿Sí le salió? Sí. Sí. Sí, no, sí me salió. Ok, entonces para la matriz de solución hacemos algo parecido. Vamos a seleccionar ahora la columna. Le voy a dar igual. Y aquí voy a escribir la siguiente función. Se llama mmult. Dice devuelve el producto matricial de dos matrices, ¿no? Con el mismo número de filas que matriz 1 y columnas que matriz 2. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a tener una matriz que es igual, una matriz columna de 1 por 4. Abro paréntesis y me dice matriz 1 y de este lado y matriz, coma, matriz 2. Bueno, va a depender del idioma de su teclado o de su computadora. Puede ser coma, puede ser punto y coma, me parece, ¿vale? Entonces selecciono los datos de mi matriz 1, que vendría siendo la matriz inversa, doy coma, y los datos de mi matriz B, que les digo, es exactamente la misma de arriba porque no cambió, esa no sufrió ninguna operación. Cierro paréntesis y nuevamente control, shift y le doy enter. Y listo, ya resolví rápidamente lo que es mi balance. Ya tengo mis flujos de D1, B1, B2 y B2, ¿vale? Los flujos de salida y ya tengo las fracciones de salida, ¿no? Ahora lo que me toca es encontrar, aquí no tengo ningún dato,
para la D y para la B no tengo ninguno, pero tengo cuánto sale de cada uno. Y por balance, pues es la sumatoria. ¿Vale? Voy aquí más abajo y aquí tengo mis ecuaciones. ¿Vale? Si se dan cuenta, estas fracciones de aquí, tanto de D1 como de B1, son las primeras incógnitas que tenía, ¿no? D1, B1 y de ahí D2, B2. Entonces, para no escribir todo este texto, simplemente me puedo apoyar que ya tengo estos aquí, ¿vale? Les decía, esta es, digamos, la primera parte de mi matriz, ¿no? Que es esto, esta y esta. Entonces, me va a servir estos números para calcular esto de aquí. ¿Y qué dice? Voy a encontrar, aquí dice que es destilado por X de XD. Y sonó un poquito como lo que solemos poner, ¿no? XD. Entonces, a lo que se refiere aquí es que vamos a encontrar el flujo por componente. ¿Vale? A esto se refiere. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que el flujo para Gileno, en este caso, vamos a darle igual. Voy a mandar a llamar el primer valor, que es 0.07. Y como va a ser el mismo para todas las operaciones, ya tengo mi D1, que es esta de aquí. Bueno, perdón, me faltó, ¿no? Es primero este valor, voy a darle igual. Este valor va a ser por, me faltó un signo de multiplicación. Ahora sí, D1, pero este valor tiene que ir fijado, le voy a dar function F4. Para que a la hora que yo haga los demás cálculos, este valor no va a cambiar. Y va a pasar lo mismo para B1. ¿Sale? Entonces voy a darle más. Me dice punto 18, perdón, que vendría siendo este de aquí. Por ahora de B1. Y otra vez le voy a dar function F4, tecla function y F4 para que me fije estos dos valores y ya solamente para el siguiente cálculo me agarre las siguientes fracciones y así se vaya, como lo tenemos aquí. Le doy enter y me da este valor. ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Ok, entonces ya solamente me resta, voy a bajar y ya tengo los flujos para los cuatro, los flujos por cada componente. Entonces, ¿cuál sería el flujo total? Simplemente es la sumatoria, le voy a poner suma, abro paréntesis y sumo estos de aquí. Si yo cierro, este es mi flujo total en esta parte. ¿Ok? Y voy a hacer lo mismo para la B mayúscula. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, adicionalmente podemos calcular las fracciones, ¿no? Aquí tenemos las fracciones de todo, digo, para hacerlo un poquito parecido a lo que tenemos en las demás corrientes. Recordemos cómo se calculaba la fracción, es igual el flujo de mi componente entre el flujo total, ¿no? Entonces es el flujo que tengo de Gileno, es aquí, entre mi flujo total, que vendría siendo la sumatoria de todos estos cuatro valores que encontré, ¿no? Pero va fijado. Entonces vamos a darle function F4. Le doy enter y me dice que es 11.4. Voy a hacerlo lo mismo para todas las demás y me da 11.4, 12, 49.2 y 27.4. ¿Sale? Para los fondos va a ser muy parecido. Voy a irme aquí, pero como les decía, ahora hay que agarrar la segunda parte de las variables que tenía con sus coeficientes. Así que, bueno, como lo indica aquí, ¿no? Entonces voy a empezar a agarrar desde punto 15 por, ahora ya recuerden, estamos con los destilados y fondos de la columna 2. Entonces es por el destilado, es esta de aquí,
de la corriente, del destilado 2, ¿no? El destilado número 2. Lo fijo, me dice más, la otra fracción es la de 0.24, entonces va a venir siendo esta, por, nos dice que es B2, B mayúscula 2, entonces es este. Le doy F4 y le doy Enter. Me dice que es 78.75. Es muy parecido, les comentaba, a lo que hicimos del lado izquierdo, ¿no? Entonces voy a bajar, nuevamente voy a hacer la sumatoria. Voy aquí igual, le pongo suma, abro mi paréntesis y sumo estos valores. Me dice que el flujo de B es 375. Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta rápidamente de esto? Pues D1 y B1 debe de ser igual a esto, ¿no? Y sí, es lo mismo, es lo mismo. Si lo sumamos, son 625. Y aquí, pues la sumatoria de D2 y de B2 son 375. Entonces, está correcto. Y para sacar las fracciones, recordemos igual, fracción de Gileno, fracción del componente 1, o mejor dicho, flujo del componente 1 entre flujo total, que va a ir fijado, enter, me da que el Gileno es 21% y lo hago para los demás componentes. Y bueno, así nos salió este ejercicio. Si recordamos hacerlo, pues sí, de manera tradicional, hacerlo a mano, pues sí nos requiere mucho tiempo, ¿no? Y si esto lo hiciéramos en un simulador, pues todavía va a ser más rápido, ¿no? Todos estos cálculos no los realizaría él solo, ¿no? Lo único que tendríamos que meterle son los datos de flujo, de fracción y tal vez algún otro dato que pudiéramos tener referente al balance, ¿vale? Es muy sencillo. ¿Sí llegamos hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo que gusten Ninguna. checar? Ok, entonces, pues esta plantilla igual les puede servir. Como les digo, es importante hacer muy bien nuestra tablita de grados de libertad porque eso es lo que nos va a decir cómo podemos encontrarlo, ¿no? Esta matriz pues se pudo realizar porque los grados de libertad eran 0, ¿vale? Entonces teníamos todas las especificaciones, no nos hacía falta y si nos sobraba algo pues tendríamos que decidir cuáles variables queremos darle más prioridad y descartar una. ¿Vale? ¿Continuamos? Sí. Sí, está bien. Ok, entonces vamos a pasar al siguiente tema, que es balance de energía. ¿Vale? Vamos a ver rápidamente las ecuaciones del balance, cálculo de entalpías, algunas referencias que se ocupan para obtener las constantes y entalpías de mezclas ideales. Aquí es un poco diferente, bueno, es muy parecido, pero tenemos involucrado otras variables, ¿no? Parecido en el sentido del balance de materia, porque tenemos la entrada y tenemos la salida, ¿no? En este caso tenemos entalpías, sumatoria de entalpías de salida, más elevaciones, o sea, estamos hablando de energía potencial y cinética, tenemos calor de entrada y trabajo realizado. ¿Vale? Esta es la ecuación, la de arriba es la ecuación general del balance de energía. ¿Vale? Y bueno, aquí para realizar este tipo de cálculos, nosotros despreciamos lo que son algunas, como les había comentado al principio, ¿no? No siempre se ocupan todos las variables y no tenemos siempre todos los datos. Entonces, para aplicaciones de procesos químicos, se desprecia lo que es la energía potencial y cinética, pero aguas, excepto en bombas, excepto en turbinas, excepto en compresores, porque ahí sí involucra lo que es trabajo, energía potencial, energía cinética, cuando estamos realizando el movimiento de fluidos, ¿vale? Pero bueno, en este caso,
despreciando algunos elementos, como podemos ver, lo que es trabajo, energía cinética, energía potencial, nos queda la ecuación de energía de esta manera. Entalpía específica de salida por su flujo de salida, menos entalpía específica de entrada por flujo de entrada, que va a ser igual al calor de entrada al sistema, ¿sale? Así lo vamos a tener. Y bueno, sumatorias porque, pues dependiendo, tenemos un componente o tenemos más componentes. Si tenemos más, entonces realizamos y sumamos, ¿vale? ¿Cómo calculamos lo que es la entalpía? O bueno, lo que es la entalpía específica, ¿no? Es con esta ecuación. Recuerden que pues tenemos ahí el Cp, la integral de la temperatura de referencia, a la temperatura deseada que vamos a realizar este cálculo. Y el Cp, recuerden que pues es de esta forma, ¿no? Cp igual a constantes que son A más B por T, más C por T cuadrada, más D por T cúbica, ¿vale? Si nosotros esta ecuación del calor, de la capacidad calorífica, la sustituimos en la integral, vamos a realizar ahí unos cálculos bueno, vamos a integrar esta ecuación y al final nos va a quedar de esta forma, como lo pueden ver aquí, ¿vale? Constantes, estas constantes vienen en bibliografía. Del lado derecho ustedes pueden ver que para vapores ocupa lo que es la bibliografía del Coulson. Es recomendada, ¿no? Hay muchas otras bibliografías que ustedes pueden encontrar. Y para líquidos, el capítulo 2 del manual de Perry. ¿Vale? Esos son algunos de las recomendadas, o bueno, las que se utilizaron también para este curso. Y bueno, la entalpía total es la entalpía específica por el flujo, ¿no? La entalpía total de un componente. Y para una mezcla, pues vamos a tener la sumatoria, ¿no? De las entalpías de cada componente. ¿Vale? Si es una mezcla no ideal, bueno, ya estaríamos entrando en otro tipo de ecuaciones, ¿vale? Pero por el momento, esta ecuación es para mezclas ideales, pero siempre tenemos que tener en cuenta eso, ¿vale? Bueno, teniendo eso en cuenta, podríamos realizar este ejemplo, que es, bueno, para un sistema no reactivo, no involucra una reacción. Dice en un proceso se requiere que el aire sea calentado a 100 grados. Si la fuente de calor disponible provee 1.8 por 10 a la 6 joules sobre segundo y el flujo de alimentación es 10 mol por segundo, como me dice que es de aire, entonces tenemos una porción de nitrógeno y otra porción de hidrógeno, ¿no? ¿Vale? Dice, ¿cuál sería la temperatura de alimentación? Y bueno, asumir que se trata de una mezcla ideal, como las ecuaciones que estuvimos viendo, ¿vale? Bueno, entonces, aquí está el esquema rápidamente. Vamos a encontrar a qué temperatura está inicialmente, que con este calor llega a 100 grados. Me imagino que usualmente los problemas que vemos o que checamos nos dan una temperatura y tenemos que llegar a cierta temperatura, ¿no? A la temperatura de salida. Y aquí es un caso diferente. ¿Vale? Estamos llegando tenemos una temperatura de salida y queremos saber qué temperatura vamos a tener de entrada. ¿Vale? Vamos a ocupar las entalpías y el balance de energía que ya sabemos, ¿no? La fórmula que ya sabemos, que acabamos de ver. Entonces nos vamos al siguiente ejercicio, que es el ejercicio número 6, y dice balance de energía. ¿Vale? ¿Ustedes lo tienen por ahí? Sí. Ok, bueno, entonces, si se dan cuenta, ya aquí establecimos lo que es nuestro balance para alimentación y nuestro balance para el producto, ¿no? Recuerden, aquí vamos a suponer, ¿no? Lo que yo quiero saber es a qué temperatura va a llegar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a suponer una temperatura de entrada. Y a la hora de yo hacer mi balance, voy a aplicar un método de solución para encontrar el valor exacto, ¿no? Es un proceso iterativo. Entonces, la primera sesión vimos eso, vimos que lo podemos hacer por dos herramientas, buscar objetivo o la herramienta de solver, ¿no?
Entonces, para eso recuerden, voy a irme aquí a la temperatura de alimentación y le voy a dar un número. Le voy a decir que, bueno, yo estimo que inicio como a 70 grados Celsius, más o menos, ¿no? Entonces le escribo aquí 70, muy importante. Esta es la variable que va a ir cambiando y nuestra variable objetivo, ahorita vamos a ver a cuál se refiere, ¿vale? Entonces, ¿dónde se ocupa aquí el balance? Pues bueno, en este caso, como no es un sistema reactivo, los mismos componentes de entrada van a ser los mismos componentes de salida, ¿no? Lo único que vamos a variar es que va a estar de un lado de una temperatura y del otro lado va a estar a otra temperatura de salida. ¿Ok? Bueno, entonces lo que voy a hacer es aplicar esta ecuación, ¿no? Como la vimos en la teoría ahorita, que bueno, las constantes son estas. Estas son las constantes de los componentes. Y las temperaturas, pues son las de aquí arriba. Temperatura de referencia, temperatura. Pero recuerden, vamos a ocupar estas que son en Kelvin. Por la cuestión de la que las constantes necesitan estas unidades para poder encontrarnos el valor. ¿Okay? Entonces hay que meter eso en ambos lados, ¿no? ¿Vale? Voy a empezar a escribir aquí en donde dice entalpía de oxígeno, estamos en la celda B22. Voy a escribir esta ecuación que tenemos acá. ¿Vale? Entonces dice igual constante A. ¿Vale? Constante A por, abro paréntesis, me dice mi temperatura menos mi temperatura de referencia. Ok, entonces es esta temperatura menos mi temperatura de referencia. Cierro paréntesis y algo importante, voy a fijar estas dos para solamente recorrer y listo. ¿Sale? Entonces voy a irme a la D6, le doy F4 y a la D7 le doy F4. ¿Sale? Me dice más. De ahí sigue la otra parte que es B2, B entre 2 y las temperaturas ahora elevadas al cuadrado. Entonces voy a escribir paréntesis, constante B entre 2, cierro paréntesis, por, abro nuevamente mi paréntesis y me dice temperatura, la temperatura que tengo, la elevo al cuadrado y se me olvidó, hay que fijarlo, ¿no? 4 menos mi temperatura de referencia, le doy F4 nuevamente, elevo al cuadrado, cierro mi paréntesis. Lo que puedo hacer es simplemente copio esto, ¿no? Claro, lo copio. Después de esto le pongo un más, le doy pegar, pero aquí ya no va a ser B14, va a ser B15, ¿no? Y ya no lo voy a dividir, ya no lo voy a dividir entre 2, va a ser ahora entre 3. La temperatura va a ser temperatura al cubo en ambos lados, ¿vale? Para hacerlo un poquito más rápido. Y voy a darle otra vez más, pego lo que tenía y ahora ya no va a ser B15 ni B14, va a ser B16, ¿no? Y lo voy a dividir ahora entre 4. Y la elevación pues va a ser la misma que tengo en mi división, ¿no? Que va a ser 4. ¿Vale? Y ahí tengo esa ecuación como la pueden ver. ¿Sí la tienen? Sí. Ok, le doy Enter y me apareció este valor. Ahora sí, nada más puedo aquí arrastrar y si me posiciono aquí, claramente me movió las celdas que no fijé y estas sí me las mantuvo, ¿no? Entonces, estuvo correcto. ¿Vale? Puedo aprovechar esta de aquí, voy a copiar esta celda
y la voy a escribir donde dice entalpía de los componentes. Perdón, la voy a pegar en donde dice entalpía de los componentes para oxígeno. Le doy pegar. Me va a dar lo mismo, pero tengo que entrar a mi fórmula y está correcto. Agarro ahora estas constantes, pero las temperaturas ya no son estas, son las del lado derecho, ¿no? Que van a ser estas. Entonces, si me ubico aquí en la celda, simplemente voy a estar moviendo 1, 2, 3 y 4. Tengo que mover las celdas ahora del otro lugar para no escribir nuevamente la fórmula, ¿sale? Le doy así, las muevo y listo, ¿no? Nos tenemos que dar cuenta que agarre la celda correcta, no debe ser J6 menos J7, ambas fijadas de ambos lados. Enter. Y nuevamente muevo para acá. Tengo que fijarme que estas estén fijas, pero estas estén en estas constantes, ¿no? Entonces, como decía la fórmula, es entalpía total o entalpía del componente, es el flujo por su entalpía específica, ¿no? Entonces, aquí simplemente es darle igual. Mi entalpía específica de oxígeno está arriba, es la celda de arriba. Por el flujo que lo tengo aquí, dice que de oxígeno es 210. Le doy Enter. Esta pues sí se va a mover en ambos lados, ¿no? Si yo arrastro esta celda hacia acá, se va a mover para acá y se va a mover para acá. Entonces igual simplemente arrastro. Y aquí como sí se va a mover así, puedo copiar esta celda. Le doy pegar aquí. Y me dice, si me dan cuenta, me está agarrando esta entalpía por este flujo. Arrastro aquí nuevamente y me está agarrando el flujo correcto con su entalpía correcta. ¿Se dan cuenta? Bueno, aquí sí cambia porque el flujo es 210 y 790, ¿no? Es el mismo en ambos lados, sí, porque el balance de materia nos dice lo mismo, ¿no? Lo que entra es igual a lo que sale. Lo único que está afectando aquí el cambio es que los valores de entalpía van a ser diferentes porque tenemos la misma temperatura de referencia, pero otra temperatura. ¿Están de acuerdo? Y para la entalpía total, simplemente nos decía es sumatoria de las entalpías de los componentes. Entonces voy a sumar esto más esto. Y esta celda la puedo copiar y pegar del otro lado. Simplemente. ¿Vale? ¿Alguna duda o comentario hasta el momento? No, ninguna. Ok, muchas gracias. Listo, entonces ya tenemos todos los datos para poder calcular nuestra temperatura. ¿Vale? Recordemos la ecuación que decíamos, sumatoria de las entalpías de flujo de los componentes de salida menos las de entrada, que es igual a Q, nuestro calor del sistema, ¿no? Y este valor ya nos lo daba el problema, dice que este es el calor. Ahora recordemos un poquito lo del solver, ¿no? Decíamos, lo del lado izquierdo tiene que ser igual a lo del lado derecho del signo de igual, ¿no? Aquí. Entonces, yo puedo mover Q, la muevo del lado izquierdo, va a pasar con signo negativo, y esa ecuación va a ser igual a 0, como la tenemos aquí, ¿no? En la celda. Entonces es lo de las entalpías de salida menos las entalpías de entrada menos Q. Eso es lo que voy a meter en esta celda. Y decíamos, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 0. ¿Vale? Entonces, simplemente le doy igual. Me dice entalpías de salida, o sea, del producto. Voy a irme aquí abajo
Esta es mi entalpía total del producto, menos entalpía total de entrada, es la del lado izquierdo. Nuevamente menos el calor transferido, que es Q. ¿Vale? Y esta celda que me dé ahorita, doy Enter, este va a ser mi función objetivo. Va a ser a la que yo voy a darle el valor que quiero y cuál voy a cambiar la temperatura. Esta de aquí de entrada, para encontrar la correcta. Y al cambiar yo la temperatura, me va a cambiar mi balance de entalpías y por ende mi entalpía total va a ser otra a la que tenía calculada previamente. ¿De acuerdo? Decíamos, podemos utilizar Solver o buscar objetivo. Yo creo que vamos a utilizar ahorita Solver porque la siguiente sesión vamos a ver también un proceso iterativo un poco diferente, pero también vamos a ocupar esta herramienta. Entonces, voy a ocupar más, perdón, la clase de mañana vamos a ocupar más la de función objetivo. Entonces, para practicar ambas, vamos a darle aquí en datos, le voy a dar en Solver. Bueno, voy a borrar aquí lo que está especificado. Dice establecer objetivo. Recordemos nuevamente, mi objetivo va a ser este, ¿no? Y yo qué quiero, que pues la resta de todo esto sea 0 para que se cumpla mi ecuación que acabo de despejar, ¿no? 0. ¿Y cuál voy a cambiar? Voy a cambiar la celda de temperatura. ¿Vale? Eso me va a cambiar mi entalpía de alimentación y me va a dar el resultado que yo quiero con el calor transferido que me está dando el problema. ¿Vale? Eso es lo que me va a regir para darme mi temperatura de alimentación. ¿Vale? Porque el calor transferido me lo eleva de una temperatura a otra, ¿no? En este caso es para encontrar a qué temperatura tengo o debo de tener para llegar a 100, ¿no? Si tuviera más calor, rebasaría mis 100 grados Celsius. O en este caso, si tuviera más calor, pudiera tener una temperatura menor. Entonces le voy a dar en resolver y le doy a aceptar. Me dice que son 38.56 grados Celsius. ¿Vale? Entonces tengo mi temperatura de alimentación y con este calor llego a esa temperatura, 100 grados Celsius. ¿De acuerdo? Bueno, me parece que ya estamos en tiempo. Espero que no haya por ahí alguna duda que les haya salido. Y bueno, ahorita esta sesión vimos balance de materia, balance de energía. Y la siguiente sesión vamos a ver por ahí otros problemas pendientes. Bueno, para mañana, ¿no? Para el día de mañana en la última sesión. Y bueno, espero que estas herramientas les estén sirviendo, estas plantillas. Y por mi parte es todo por el día de hoy. ¿Vale? Muchísimas gracias por su tiempo, ingeniero, y también a sus compañeros por la atención prestada el día de hoy. Y espero tengan un excelente día y espero ya el ingeniero mañana se vuelva a conectar con ustedes. Suerte. Okay. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Hasta mañana, muchas gracias. Hasta mañana. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Mañana. Hasta luego, hasta mañana.